Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Pensamiento Libre, una serie de la Universidad Iberoamericana Puebla. Para esta emisión tengo el honor de recibir en este estudio la presencia de dos muy queridas personalidades para la Universidad Iberoamericana, para el mundo académico. Se trata del doctor Alain Touraine, bienvenido, sociólogo, es un lugar común, pero no por ello menos real, que es uno de los sociólogos más influyentes del mundo contemporáneo, y María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, una muy querida académica de la Universidad Iberoamericana Puebla, con un trabajo que es referencia también para el mundo académico en el campo de las identidades. Ellos están aquí para conversar sobre distintos tópicos que arrancan, sin embargo, con el título del libro más reciente publicado por el profesor Alain Touraine en Francia, aún no traducido al español, que se llama Pensar de otra manera. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. «40 años después del 68 y en un momento de la historia de múltiples resquebrajamientos estructurales, ¿qué significa pensar de otra manera, profesor Touraine?» Yo quisiera saberlo. Todo cambia. Casi todo cambia. La tecnología, la organización social, etc. ¿Por qué el pensamiento sería lo único que no cambia? Es evidente que cambia. Y eso crea la dificultad, porque nuestro pensamiento es parte de la realidad que estamos estudiando. Eso será terrible, porque no hay ninguna objetividad, ninguna distancia. Entonces, eso significa pensar de otra manera, que hay que transformar el pensamiento, pero manteniendo una cierta unidad, tal vez una cierta evolución, eso es menos seguro, manteniendo una cierta unidad en la problemática, es decir, ¿qué significa pensar? Entonces, ¿qué significa tener esta distancia que nos permite a la vez ser parte del cuadro y ser los fotógrafos del cuadro en el cual estamos también? Alain Touraine es uno de los sociólogos más importantes de nuestro tiempo. Su producción científica ha impactado notablemente las ciencias sociales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Su trabajo permanente ha sido el de desentrañar las problemáticas sociales más notables y ha producido preguntas de largo alcance. La fractura entre instrumentalidad y cultura da lugar al proceso que Touraine llama la desmodernización. Ese ha sido uno de los ejes de su pensamiento actual, así como la construcción del sujeto en una sociedad disocializada. Maru, desde México, desde Puebla, desde la cátedra Alain Touraine que tú misma fundaste, ¿qué significa, cómo asume una académica mexicana y particularmente este espacio de reflexión, esta provocación, esta invitación del profesor Touraine a pensar de otra manera? Mira, cuando creamos la cátedra Alain Touraine, obviamente por razones de tratarse de, como tú lo has dicho, uno de los sociólogos más importantes contemporáneos de los medio siglo más, ¿ya? Y al mismo tiempo orientado con un aporte fundamental a América Latina, eso fue para nosotros fundamental. Creo que sin embargo hay un punto más que nos movió a crear esta cátedra, la capacidad de Alain Touraine de cuestionar su propio pensamiento. De repente es difícil seguirlo. Uno está de pronto en los movimientos sociales, luego la desmodernidad y luego ahora el fin de lo social, la subjetivación. Y eso es muy estimulante.
De pronto uno se asusta, trata de entender, de asimilar, incluso a veces de protestar, pero hay una riqueza y una búsqueda muy honda. Y en este caso me parece que la provocación que nos lanza es esta desaparición, diría entre comillas, de la sociedad. Hay una ruptura entre instrumentalidad y cultura, hay un momento de desocialización que nos plantea nuevas categorías de pensamiento. Alain Touraine dice el concepto de sociedad, yo estoy diciendo lo que él debería decir, pero bueno, el concepto de sociedad no ha sido eterno, ¿sí? Es un concepto de 2 siglos para acá y que por lo tanto en el momento en que este andamiaje se fragmenta, se desintegra, nos quedamos a la intemperie los individuos, necesariamente tenemos que empezar a pensar de otra manera para procesar de otra manera estas experiencias y para construir acciones relevantes frente a esta realidad. Creo que eso es lo que de momento, porque si no voy aquí a interpretar a Alain Touraine y al rato va a decir que no lo estoy haciendo muy bien. Esta dificultad que efectivamente presenta el pensamiento de Alain Touraine se manifiesta muy claramente en una frase que leía hace poco de una entrevista que le concedió a una revista española, donde se llamaba a usted mismo antisociólogo. ¿En qué sentido planteaba esa provocación? Yo lo entiendo, pero es un chiste. entraña, claro. Es un chiste para indicar lo que ya se ha dicho, que la categoría sociedad, los hechos sociales, una visión social de lo social, todo eso ha desaparecido. No hay nada extraordinario en eso. Primero, durante muchos siglos, pensamos, por ejemplo, la realidad social de manera religiosa. Después, durante un par de siglos, por lo menos, pensamos la realidad social y los sectores sociales en términos políticos. Los grandes filósofos políticos, desde Machiavelli, que fue el primero, perdón, básicamente Hobbes y Rousseau, son gente que pensaron lo social en términos políticos. Y después empezamos a pensar lo social en términos socioeconómicos con la revolución industrial, lo que se llama la revolución industrial, digamos, a partir de fines del siglo XVIII y básicamente a partir de mediados del siglo XIX. Y entonces lo que me ha sucedido a mí es que yo nací, yo fui educado, fui entusiasmado por la sociedad industrial. Y entonces vino un momento de unos 68, ya yo tenía bastante años de trabajo, donde tuve que interrogarme sobre mi pensamiento. Era muy claro que el mundo estaba cambiando y a mí me costó mucho. Yo creo que mi enemigo principal en el desarrollo de mi pensamiento fue yo mismo, porque yo tenía, por ejemplo, ahora se habla de una sociedad, no sé, de ocio, que me parece ridículo, pero una sociedad de consumo, etc. Y yo no alcanzo a transformarme en un hombre de consumo, etc. Y yo digo que el trabajo es la cosa más importante, es de cosas horrorosas. Pero sin embargo, yo tengo que decir a Alain Touraine, venga conmigo, porque hay que avanzar, ¿no? Te cuesta, pero bueno, la solución está por el otro lado del río, entonces tenemos que avanzar. Y yo puedo decir que, lo digo en serio, porque de cierta manera es una de las formas de la demostración, de la prueba, que no es una cosa tan fácil en ciencias sociales. Cuando usted tiene la seguridad de interpretar a alguien correctamente, si usted puede explicar también desde afuera su pensamiento, su comportamiento en términos de situación social, y si usted entiende su propia relación con la otra persona y con la situación, yo diría que cuando hay esta interrelación, esta integración de los tres puntos de vista, tenemos una cierta posibilidad de no equivocarnos.
no digo más. Pero entonces es por eso que no se trata de decir cosas así un poco elementales sobre la relación entre el individuo y su pensamiento, pero realmente, lo digo con toda seguridad y toda franqueza, a mí me costó muchísimo pensar como yo pienso. Y no creo que yo piense realmente como pienso. Porque hay siempre una cierta dualidad. Y esta dualidad me parece indispensable, porque si hay algo que es fundamental para mí es no identificar los comportamientos sociales, los actores sociales, con la lógica de una situación. Eso es la cosa más elemental. Cuando alguien me dice, tú tienes tal edad, tú te ganas tanto, tú vives en tal país, entonces tú piensas eso, tú prefieres el vino tinto al vino blanco, por ejemplo. No, señor. No, señor, eso no es así. Y yo creo que la primera cosa que hay que decir claramente es que acabamos de vivir un periodo de 30, 40 años, durante el cual la gran idea en América Latina, en Europa, en otras partes del mundo, era no se puede hacer nada. El mundo es un sistema de dominación total y si usted piensa que tiene conciencia, es una falsa conciencia. Entonces, lo que era terrible, porque es una autodestrucción del pensamiento, y supongo que los grandes empresarios o gente de poder eran encantados de ver que los sociólogos decían que no se puede hacer nada. ¡Ah, perfecto! Perfecto, es un radicalismo bien agradable para la gente que tiene intereses opuestos. Y entonces, durante este periodo, que yo pasé muy mal, porque había este clima de radicalismo, la teoría de la dependencia en su forma radical y no en su forma moderada, donde fue realmente una cosa muy positiva e importante. Entonces, en todas partes del mundo yo me sentía marginal, yo me sentía hasta cierto punto rechazado, por lo menos en mi país, pero claro, nadie es profeta en su país. Entonces, eso nos pone sobre la pista justamente de la pregunta que le voy a formular ahora que regresemos del siguiente corte. Estamos de regreso en Pensamiento Libre en esta conversación con el profesor Alain Touraine y María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera. Nos quedamos en esta confesión sobre esta prueba mayor quizá que un intelectual debe pasar, que implica ponerse en claro con lo que pasa dentro de uno mismo, que de alguna manera nos contaba ha sido la guía, digamos, en este itinerario intelectual que usted ha transitado en pos también de intentar entender el porqué de las mociones, digamos, de los seres humanos. Lo interrumpí, perdón. No, me gustaría que manera. continuara sobre esa pista, porque me parece que tiene relación con una oposición que ha planteado muy claramente en su obra reciente, la oposición entre subjetivación e individualismo. Bueno, creo que usted lo indicó al comienzo. Ahora estamos viviendo este famoso proceso de globalización. No soy economista, no voy a definirlo como economista, pero como sociólogo, ¿qué significa eso? Eso significa que hay una economía financiera de cierta manera desvinculada de la economía real y que las dos están desvinculadas de la sociedad. El mundo es global, pero el presidente de México o de los Estados Unidos no puede alcanzar a lo que digamos, realmente global. Nadie puede. Entonces, lo que se llama sociedad, es decir, una serie de instituciones, etcétera, está en el aire, porque no puede apoyarse en lo que está arriba y abajo, entonces se quedan los individuos desocializados, perdidos, pero lo que me interesa a mucha gente en realidad, es que este individualismo, por supuesto que no es quedarse en su sillón y decir que vayan los demás al diablo, ¿no?
eso no tendría ningún interés. Decir que hay gente egoísta, bueno, no es una descubierta. Pero yo diría que en esta situación de individualismo, yo veo tres grandes maneras de representar este individualismo. El primero es el aspecto de socialización, que es realmente un tema de enorme importancia, especialmente entre los jóvenes que siguen un proceso de desocialización, la familia rechazada, la escuela rechazada, y hay un número enorme de jóvenes, y más jóvenes. Hay crímenes ahora hechos por jóvenes de 9 años. ¿No? Entonces, eso es una destrucción y es un problema de mayor importancia, como lo decían los sociólogos a fin del siglo XIX, que ya sentían que la ciudad destruía la vida más estructurada del campo, etc. La segunda cosa que es mucho más grave. La primera es muy importante, como problema clínico. La segunda es que hay una manera de defender su individualidad, su identidad, y es la comunidad. La comunidad significa que yo, tú, etc., somos todos iguales. Porque somos todos, por ejemplo, hijos de Dios, porque somos todos gente que hablamos árabe o coreano, etc. Entonces, yo diría que el gran peligro, para mí el gran peligro de nuestra época es una recomunitarización. Eso se dice de manera mucho más linda en alemán, pero no importa. Entonces, hay que ver en el mundo actual una tendencia a la desintegración. Yo lo veo todos los días. Es decir, que cuando una generación, la segunda generación en Europa Occidental, la segunda generación de inmigrados, bueno, se integraron más o menos. Y la tercera está en un proceso de desintegración. Se vuelven comunitarios y los demás, que son la mayoría, se vuelven xenófobos. Y la xenofobia es seguramente el movimiento o el antimovimiento social más importante del mundo actual. Y finalmente, viene lo que realmente es mi preocupación principal, es decir, que atacado, amenazado de todos lados, como digamos, en un océano o no sé qué, cada uno de nosotros dice, pero ¿qué quiero defender? No puedo defenderme solamente como trabajador, porque ya todas estas cosas están demasiado lejos. Ciudadano, muchas veces los dirigentes públicos no son así, no me dan el sentido de la vida. Entonces yo tengo que pensar que la única cosa que me queda en mi mano es mi mano, es decir, mi individualidad. Y bueno, eso usted me puede decir que no tiene ningún interés porque soy vacío. No, no es vacío. Porque el hombre, cuando digo el hombre, los seres humanos, los seres humanos tienen una capacidad simbólica, es decir, que se miran, es Lacan el primer momento del espejo, hablan, se representan un mundo religioso otro, pintan o hacen estatuas, etc. De tal manera que lo que nosotros intentamos decir cuando digo me queda mi individual, me queda el derecho de ser un individuo. Y ahora, al revés, y un individuo tiene derechos. El individuo tiene derecho de ser un individuo con derechos. En realidad, esta fórmula que parece complicada es una fórmula de Hannah Arendt que dice de manera magnífica el derecho de tener derechos. Y eso es, digamos, el aspecto normativo. Y la única cosa que yo pueda hacer, cuando digo yo digo todo el mundo, puede hacer es defender sus derechos globales, no solamente políticos, sociales, culturales, pero mi derecho de ser un individuo que se escoge, que se crea, que se transforma como individuo específico. Y por supuesto, cuando digo individuo, eso
eso es yo, tú, ustedes, nosotros, etc. Es decir, que hay el concepto fundamental en el mundo actual, que es digamos, la relación con el otro. Y que no es la misma cosa que somos miembros de una comunidad, no. Que al contrario, somos gente que somos diferentes en casi todos los aspectos, salvo que nos reconocemos como individuos que tienen derechos universales o, para hablar como Habermas, que tienen una capacidad de comunicabilidad. Entonces, eso es la idea central, que es de cierta manera lo que habíamos empezado la modernidad con esta idea de derechos humanos, y estamos terminando este periodo con esta misma idea. Durante el periodo industrial nos olvidamos de eso, hablamos probablemente de lucha de clase, etc. Y la lucha sigue, pero a la vez estamos tratando de organizar nuestra vida, nuestras leyes, nuestra vida social, las instituciones, la educación, etc. Todo alrededor de esta idea de ver en cada individuo, en cada grupo, elementos de universalismo, y eso para mí es la definición de la modernidad. Para mí la definición de la modernidad es reconocer elementos universales en cualquier individuo o grupo, y para evitar definiciones demasiado complicadas, yo veo solamente dos cosas. Pero si usted tiene estas dos cosas, es moderno. Si no tiene estas dos cosas, no es moderno. Puede ser poderoso, rico, etc., no es moderno. Y la primera cosa es evidente, eso es siglo XVII, XVIII, la razón. No que todo sea razonable o racional, pero creer en la razón como instrumento universal de comunicación. Digamos, la matemática o la tecnología son las mismas en Corea y en México. Entonces, ahí, si yo creo en la medicina, si yo creo solamente que hay una medicina mexicana y una medicina china, bueno, ahí estamos en cosas que son muy interesantes para el antropólogo, pero no. Y eso me parece bien importante. Entonces, finalmente, porque eso es la cosa final, es que reconocer el universalismo de los derechos humanos. Entonces, hoy en día, mucho más claramente que antes, se trata de eso a nivel mundial. Vamos mañana, es decir, dentro de 50 años o 200 años, no sé, vivir en un mundo donde no se reconoce los derechos humanos, y tal vez incluso donde no se reconocen los derechos de la razón. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy el rey, yo decido que 2 y 2 son 5. Bueno, entonces, eso muchas veces se hace, pero no solamente los banqueros. Entonces, eso significa que hay dos cosas. Primero, el universalismo, y segundo, la, digamos, alteridad, la capacidad de reconocer en el otro el mismo problema que tengo yo, es decir, combinar cierto universalismo con cierta especificidad y con ciertos derechos sociales, políticos, culturales. María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana Puebla. Es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Además, ha sido profesora invitada de la Universidad de Cornell en Nueva York. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 2. En 1973, junto con un equipo de colaboradores, comienza un proceso de transformación social en San Miguel Sinacapan, en la Sierra Norte del estado de Puebla. Después de una larga trayectoria de intervención social y académica, funda en 2003 en la Universidad Iberoamericana Puebla la cátedra Alain Touraine. Entre sus publicaciones más notables podemos encontrar Interioridad y crisis del futuro humano, Conocimiento y acción en Sinacapan, Las universidades de América Latina en la construcción de una globalización alternativa, Las veredas de la incertidumbre, Relaciones interculturales y sobrevivencia digna, este último con prólogo de Alain Touraine,
y en el año 2006 el gobierno de Francia le otorgó las palmas académicas. Pensar de otra manera es para María Eugenia Sánchez el resultado de un compromiso cotidiano y de muchos años por mejorar el mundo hacia un espacio más vivible. Durante 15 años trabajó en la Sierra Norte de Puebla en una comunidad indígena y participó constantemente en la elaboración de una nueva ciencia social viva. Ahora que regresemos del siguiente corte, Maru, quiero escuchar tu reacción. Tú que has investigado el problema de las identidades, de la interculturalidad, creo que tienes mucho que decir sobre estos planteamientos del profesor Turén. Pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Pensamiento Libre. Maru Sánchez Díaz de Rivera, hicimos el corte cuando te formulaba esta pregunta, sobre todo tomando en cuenta tu larga y muy intensa experiencia de investigación sobre el problema de la identidad, el problema de la interculturalidad, particularmente entre comunidades campesinas, comunidades indígenas. ¿Qué te dice esta noción de subjetivación, estos planteamientos que hace el profesor Alain Turén a la luz de esa experiencia? Bueno, el concepto de identidad está en una especie de jungla conceptual. Es un concepto que hay que usarlo con cautela, es un concepto que se arraigó en una orientación esencialista, estática, que incluso fue y sigue siendo útil para manipular grupos. Sin embargo, yo sigo pensando que tiene una utilidad teórica. ¿Por qué lo pienso? Porque la reacción a esa globalización que esbozó Alain Turén en muy pocas palabras, nos está mostrando la búsqueda colectiva, individual y colectiva, de referentes cognitivos, emocionales, de mapas cognitivos y emocionales que permitan procesar las experiencias, dado que el poder y la experiencia se han separado en la mayoría de los seres humanos. Y entonces encontramos lo mismo, esos dos tipos de individualismo, que son, para mí es muy esclarecedor el planteamiento que hace Alain Turén. Encontramos comunitarismos fundamentalistas, religiosos y seculares, pero encontramos también sujetos emergentes emancipadores, el feminismo que sigue evolucionando, en fin. Encontramos tendencias a la depresión y al suicidio. La reciente encuesta que se ha hecho entre jóvenes mexicanos es muy dura, pero encontramos también grupos con una capacidad de resiliencia y de resistencia muy notable. Me viene a la mente esta especie de comunidades transnacionales de migrantes, por ejemplo. Encontramos también identidades, claro, vamos a ver qué le llamamos inciviles, los maras, relacionadas con el negocio del crimen, que son referentes. La gente busca identificarse con otros, diferenciarse de otros, construir unos referentes que le permitan actuar. Y identidades y grupos que buscan transformar, crear espacios más humanos, todavía una globalización alternativa y con un poco más de utopía. Entonces, en ese sentido, el concepto me sigue pareciendo útil. Ahora, la idea de subjetivación de Alain Turén me parece extraordinaria. No sé si la estoy interpretando bien, pero a mí lo que me da una luz enorme para detectar humanización, más que es si efectivamente las personas como individuos y en sus relaciones con los demás, en sus redes, están resistiendo. Para mí la idea de resistencia activa, tú sabes que me es muy querida, sobre todo en esta época en la que estamos. Es si hay una resistencia al totalitarismo del mercado, pero vinculándose al avance tecnológico, y una resistencia a los comunitarismos fundamentalistas, pero en búsqueda de sentido existencial. Para mí ese es el concepto de como yo he entendido y me ha sido sumamente operativo el concepto de subjetivación que plantea Alain Turén. María Eugenia ha estado cercana a las nuevas perspectivas de generación de conocimiento, clarificando las relaciones entre ética y metodología. Es decir, se ha aplicado en que el saber popular esté relacionado con el saber académico, en vincular la acción con la reflexión científica.
Desde siempre le han interesado las trayectorias que han seguido las ciencias sociales, que por un lado se presentan como neutras y asépticas y por otro lado como políticamente dogmáticas. Se ha involucrado en esa búsqueda intelectual y social, resultado del fracaso de estas ciencias que han buscado el mejoramiento de la vida buena para todos. Su libro, escrito junto con Eduardo Almeida, Las veredas de la incertidumbre, relaciones interculturales y sobrevivencia digna, dan muestra de esta búsqueda entre el conocimiento y la acción. También lo hace su libro Conocimiento y acción en Sinacapan. El tema de la globalización y la transformación de las identidades es uno de sus ejes de reflexión. También lo es el tema de la interioridad y la transformación social. 2 libros coordinados por ella: Identidades, globalización e inequidad, y por otro lado, Interioridad y crisis del futuro humano, dan cuenta de esta búsqueda. A María Eugenia le preocupa esta especie de trampa entre utopismo y nostalgia en la que pueden caer o han caído algunos intelectuales de nuestro tiempo, de cara a una humanidad que se desmorona delante de su hábitat o que está construyendo una especie de apartheid mundial. A María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, pensar de otra manera la lleva a preguntarse: ¿qué tipo de conocimiento es importante? ¿Qué tipo de investigación tenemos que favorecer? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Vamos a otro de los conceptos por los que reconocemos el pensamiento de Alain Touraine, que es el concepto de movimiento social. El hecho de que la sociedad hoy no sea el referente principal de la acción humana no quiere decir que hayan desaparecido los movimientos sociales. ¿Cómo modula hoy ese concepto que trabajó durante tanto tiempo a la luz de las experiencias colectivas contemporáneas? 2 cosas. La primera es que se puede hablar de movimiento social de manera global, es un concepto general. Pero hubo movimientos sociopolíticos cuando la visión de la sociedad era política. Hubo movimientos socioeconómicos cuando la visión de la sociedad era socioeconómica. Y ahora tenemos más movimientos culturales cuando la visión de la sociedad. Y, por supuesto, las tres categorías tienen algo en común, ser movimiento, y ahí vengo a mi segundo punto. Porque hay que entender el concepto. El concepto no es conflicto. Significa que en un tipo de sociedad, dado en una situación tecnológica, económica dada, hay un acuerdo. Debe existir un acuerdo. Hay un acuerdo necesario en ciertas metas. Tomemos el ejemplo clásico. En plena sociedad industrial, los sindicatos, los empresarios, todo el mundo cree en la industria, en el trabajo, en la racionalidad, en la ciencia, etc. Pero tienen eso en común. Pero están opuestos, en conflicto, en cuanto al uso social de estos recursos culturales básicos. Entonces, la industria, muy bien, incluso, digamos, aumentar la productividad, muy bien, pero, digamos, la plata, los recursos, ¿es para quién? Para toda la población, para los trabajadores, para mi bolsillo, para las inversiones. En el momento actual, la respuesta es muy sencilla. La idea predominante es que los billones de dólares que se producen, lo mejor es que vayan a mi bolsillo, cuando soy presidente general o de un banco, etc. De tal manera que estamos en realidad en el mundo de ladrones, básicamente. Entonces, por supuesto que no es el caso de todo el mundo. La gente decente, de los empresarios, necesitan plata para invertir, para mejorar la situación, mejorar, etc. América Latina está en deuda con la obra científica de Alain Touraine, quien además fue profesor de innumerables intelectuales de la región. En 1995, Ricardo Pozas Orcasitas decía: la obra de Alain Touraine ha marcado un hito en la sociología contemporánea y su presencia en el desarrollo del conocimiento sociológico latinoamericano es innegable. Su obra es parte de la tradición con la que nuestros intelectuales han dialogado a lo largo de los últimos 30 años.
Desde 1960 es director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ahí mismo fundó en 1981 el Centro de Análisis e Intervenciones Sociológicas, del que fue director hasta 1993. En 1958 fundó en París el Laboratorio de Sociología Industrial, que más tarde, en 1970, se transformó en el Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales. En Chile, país donde radicó largo tiempo, fundó en 1956 el Centro de Investigaciones sobre Sociología del Trabajo. El profesor Turenne ha recibido innumerables condecoraciones en Europa y América Latina. Quizás la más importante es la Orden de la Legión de Honor que otorga el gobierno de Francia a sus intelectuales más notables. La producción de Turenne es enorme. Quizás podríamos distinguir una primera etapa con obras como Sociología de la Acción y la Sociedad Postindustrial que nos hablan de un análisis de la realidad social. Más tarde, ha dedicado sus obras a realizar preguntas de largo alcance y perspectivas de la sociedad, como Podremos vivir juntos, Crítica a la modernidad y más recientemente, Pensar de otra manera. Pero los movimientos sociales, políticos, culturales, son siempre movimientos que reconocen la necesidad de ir adelante con la autonomía de los dirigentes, pero que quiere tener la capacidad de redistribuir a toda la población. Porque los grandes jefes de industria, los banqueros que hemos visto en estos últimos años con los productos derivados de la carretera, ¿no? Entonces, toda esta gente ha hecho algo que no puede seguir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? Pasó lo que pasó. Es decir, que la cosa era tan inmensa que los gobiernos, incluso de derecha y muy de derecha, como la de este pobre Bush, tuvieron que tomar la decisión de nacionalizar. Entonces, la mitad de los bancos, de la compañía de seguros, se nacionalizaron y en pocos días se han juntado, digamos, 3 trillones de dólares, lo que no es tan poco, parece que eso va a funcionar. Porque ya hoy, por ejemplo, en Nueva York, la bolsa está subiendo un poquitín, muy poquitín. Pero la cosa importante es que se necesita un proceso político para combinar los dos momentos. No hay que dar todo a la inversión. No hay que dar todo a la redistribución. Pero la solución que se adopta tiene que ser adoptada, digamos, elaborada por ciertos conceptos de justicia social, que no son solamente una reacción de fuerza relativa, sino en un momento dado lo que consideramos como lo más justo, y eso es el gran tema del pensamiento filosófico después de Rawls y otros. Y eso tiene también un contenido cultural y social. ¿Por qué pienso yo que, por ejemplo, es más justo dar al obrero muy calificado, altamente calificado, 3 veces más que al hombre sin ninguna calificación? ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué no 2 veces? ¿Por qué no la misma cosa? Entonces, hay una serie de cosas. Necesitamos orientar, por ejemplo, los jóvenes hacia ciertas carreras. Bueno, entonces hay que pagar más. Bueno, entonces hay todo un proceso social, político antes de todo, y eso es la base del funcionamiento de una sociedad dinámica, movimientos, digamos, ideas comunes, proyectos comunes, conflictos sociales sobre la distribución o la redistribución, y sobre el control de manera general de las riquezas, y proceso político que permita organizar eso. Alain Touraine es sin duda uno de los sociólogos más importantes de nuestro tiempo a nivel mundial. Su aporte a la sociología latinoamericana ha sido fundamental y así ha sido reconocido. Por esos motivos, en la Universidad Iberoamericana Puebla fue fundada la Cátedra Alain Touraine como un homenaje al aporte de su pensamiento. Una de las características más importantes del pensamiento de Touraine es su constante búsqueda por los cambios en lo social y en lo humano. Así lo pueden atestiguar sus más recientes obras: Podremos vivir juntos, El mundo de las mujeres y Pensar de otra manera.
Comenzando por sus investigaciones en Polonia y en el ámbito laboral francés, estudiando el caso chileno y otras estructuras sociales en Latinoamérica, desembocando en su apoyo en el movimiento zapatista, Alain Touraine no solamente ha demostrado su gran agudeza en el análisis de la realidad, además, ha podido evidenciar su gran capacidad para hacer crítica de su propio pensamiento. Quizás esa sea una de sus grandes características. Por esta razón, su último libro se llama Pensar de otra manera. En él, Touraine nos dice: tenemos que hacer el esfuerzo de analizar de manera original las nuevas maneras de pensar, de actuar y de hablar para liberarnos de nuestro actual sentimiento de impotencia y de vacío. En este libro, Touraine recorre las teorías explicativas de los movimientos sociales que han ocurrido en los últimos 2 siglos. Además, escudriña en qué podemos pensar sobre eso que él llama desmodernidad o proceso de posglobalización. Agrego solamente que, en mi opinión, un país como México, por ejemplo, lo que le hace falta es evidentemente un sistema político. Tiene empresarios, yo no diría que tiene sindicatos, pero ha tenido fuerzas sindicales contra el sindicalismo oficial de vez en cuando, electricistas u otros, pero el sistema político, como usted sabe mucho mejor que yo, tiene un nombre muy poco utilizado en el resto del mundo. El sistema político se llama Pemex. Entonces, por eso, el problema no es de privatizar Pemex, será aún peor. El problema es de petrobrasizar Pemex. Entonces, que sea y que hay un gobierno que decide que hay que dar más plata para inversiones en un momento dado, o al contrario, disminuir las desigualdades. Y en América Latina la prioridad obvia es disminuir las desigualdades. Se decía que Brasil era campeón del mundo, México no está muy lejos y Chile no está muy lejos. Entonces los países latinos, en mi opinión, no pueden desarrollarse con ese grado enorme, inaceptable de desigualdades. Vamos a hacer la última pausa de este pensamiento libre y regresamos para el último bloque, el último corte. Estamos de regreso en Pensamiento Libre para el último segmento de esta conversación. Maru Sánchez Díaz de Rivera, el profesor Touraine planteaba el gran tema de la agenda, creo que en eso estamos de acuerdo, no solo de México, sino quizá del mundo entero, que es el tema de la justicia social, que tiene distintas manifestaciones, es decir, no es solo un tema económico de en qué utilizar los recursos, sino es un tema que adquiere otro rostro que yo sé a ti te ha interesado mucho investigar, que es el problema o el tema de la exclusión. Bueno, me parece que se va a quedar en el tintero un poco todo este tema. El asunto central es que el fenómeno de la exclusión es un fenómeno nuevo y como lo ha señalado Alain Touraine en sus trabajos, pone en tela de juicio de alguna manera la relación de clase. Yo creo que coexiste una relación de clase y una dinámica de exclusión que genera población sobrante, entre comillas, que hace que las grandes desigualdades hoy día no solamente sean los de arriba y los de abajo, que pueden seguir relacionados en términos de explotación, sino los de afuera y los de adentro. ¿Sí? Población que deja de estar vinculada no solamente en los beneficios de la producción de la riqueza, sino en la dinámica misma de producción de la riqueza. Entonces estamos ahí frente a un fenómeno muy dramático y que me parece que requiere análisis muy serios. Creo que eso es lo que quisiera yo enfatizar, porque me parece que Alain Touraine tiene muchas más cosas que decirnos. A lo que Touraine apuesta es a la construcción de un sujeto que por un lado pueda aproximarse y aprovechar los avances tecnológicos sin caer en los excesos del totalitarismo del mercado, y por otro pueda construir sentidos existenciales alejándose de los comunitarismos, es decir, se refiere a la construcción de un sujeto en una doble resistencia activa, la resistencia a la enajenación mercantil y la resistencia a los discursos comunitaristas pequeños que en conjunto anulan la voluntad del hombre.
Ya casi para terminar esta conversación me voy a permitir citarlo. Dijo hace un par de años: dentro de poco vamos a salir de este periodo de capitalismo puro y entonces será necesario inventar una nueva socialdemocracia en la que el tema central será la educación, que es hoy por hoy el mayor factor de desigualdad en el mundo. Dos preguntas. ¿Estamos ya en ese final de esa etapa de capitalismo puro, número uno? Y número dos, ¿qué educación hay que poner justamente en el centro de esta nueva socialdemocracia? Número uno, yo no pienso que usted haya dejado de leer los periódicos durante todo el último mes. Entonces se da cuenta de que este capitalismo puro, global, etcétera, se cayó por abajo, ¿no? Y con, digamos, consecuencias tremendas para el mundo entero y para grandes categorías de gente. Entonces, eso sí, ya estamos en este momento. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un periodo de 30 años de reconstrucción a través del Estado, de Estados nuevos o antiguos. Después tuvimos 30 años de neoliberalismo que tuvo consecuencias positivas y negativas, pero ahora puramente negativas. Entonces, por favor, señores y señoras, hay que reconstruir y el Estado, digamos, límites para las operaciones financieras, etcétera. Y entonces una reintroducción de lo político. Eso es el aspecto defensivo, digo, para evitar la catástrofe. Y después, todo el mundo lo dice, y con razón, la educación es el recurso principal. Somos, en el momento actual, gente que vive en una sociedad de conocimiento, y más que de conocimiento, también de comunicación y de relación, y entonces la manera de oponerse a este aislamiento, a esta dominación total del mundo financiero, es de reorganizar esta famosa sociedad que ha desaparecido y de recrear, digamos, redes de relaciones y también la autonomía de la persona o del grupo que a través del conocimiento y a través de la educación pueden progresar. Y lo que quiero, porque yo creo que estamos muy lejos de eso, es que las escuelas, las familias han progresado. Las familias han reconocido antes que, digamos, dar a un niño la capacidad de caminar sobre sus patas es una cosa fundamental. Es la función realmente de la familia. En la escuela, no. Los maestros, y todos los maestros de cualquier país, y yo soy también uno, tienden a pensar que el maestro y la escuela tienen que transformar un animal, si se acuerda de Rousseau para el Émile, en un ser civilizado, socialmente integrado. Yo creo que integrar los individuos con su capacidad de transformarse en sujeto a una sociedad que está constantemente destruida por choques, no tiene sentido. Y entonces lo que tenemos que hacer en la escuela y en todos tipos de escuela es realmente dar una capacidad a los individuos de actuar, es decir, de interiorizar normas, que son las normas de ser creativo, respetar la condición humana y los derechos humanos, etc. Y eso es difícil, porque en muchos países la idea era la educación debe ser nacional, organizar o crear ciudadanos de tal o cual país, eso fue claramente dicho en México después de la Revolución y en Francia con la idea de la República, la misma que en México, y todo eso me parece a mí, en el momento actual, y no me parece, no, es un factor creciente de aumento de la desigualdad. Hemos demostrado, un amigo mío, François Dubé, ha demostrado que
la relación entre los maestros y los alumnos, los profesores y los estudiantes, crean más desigualdad, digamos que hay más diversidad según, que el origen social. Es decir, que si los profesores dicen, bueno, yo soy un matemático, yo soy un historiador, etc., y estos tontos, son todos tontos, pero los guatemaltecos aún más, etcétera, etcétera, y catástrofe. Y es decir, aumentan las desigualdades y aumentan los fracasos. Y muchas veces, nosotros hemos hecho estudios que han demostrado que el pobre joven que habla mal, porque sus padres eran de otro idioma, de otra parte, el maestro dice, bueno, vete un poco al fondo de la clase porque tú haces la cosa más difícil a tus compañeros, y 20 años se encuentra este tipo en un hospital psiquiátrico. Porque ha sido destruido. Claro. Estoy seguro que esto deja una enorme cantidad de tareas, es decir, hay que reestructurar, rediseñar la educación, como bien lo decía el profesor Turén, en todos los niveles, pero me parece que de manera particularmente profunda nos toca a los universitarios, nos toca a las universidades, le toca evidentemente a la Universidad Iberoamericana Puebla. Yo les quiero agradecer el honor de haberlos acompañado en esta emisión de Pensamiento Libre, profesor Turén. Gracias. Un placer. A usted. Maru Sánchez Díaz de Rivera, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alen Turén, muchas gracias a ti. A la audiencia le agradezco muchísimo el favor de su atención y los esperamos en la próxima.